Ok. ¿Cómo haces eso? Es de mis habilidades. ¿Qué habilidad tiene el CrossFit? Mira. Me puedo sacar los mocos con él. Haga los huevos tan racos. ¡No me busqué! ¡Que prendiste la cámara! Chape dijo que se divirtió. ¿Vos te divertiste? Pensé que iba a ser una mierda, pero estaba muy bueno. En realidad nosotros salimos ya con una mini base armada de Big, cuando fuimos a los Games. Salimos de ese equipo y teníamos un grupito de gente al cual Pablo le pone el nombre de Samurai Team. Hola, soy Pablo Augusto y soy el entrenador del equipo Samurai o creador del equipo Samurai. Yo como entrenador o entrenador de atletas de lo que es el CrossFit competitivo empiezo en el 2011-2012 con Julieta Angemio, Chapi, entrenando en el garage de mi casa y preparándonos para el CrossFit competitivo, en el cual ella clasifica a sus primeros semifinales o regionales en su momento, con muy poco tiempo de experiencia porque le había ido muy bien en un entrenamiento con un WOD de Open de burpees, máxima cantidad de burpees en 7 minutos. A partir de ahí empiezo a entrenar atletas y sigo entrenando como coordinador o head coach de Big, en el cual armamos un equipo de atletas competitivos y clasificamos en el 2014 con Big Friends como entrenador y head coach yo, porque en ese momento era el coordinador. En el equipo en el cual ya eran integrantes como Delfino Ortuño, Chapi, Bárbara Mazzoni, Santi Ficadenti, Nacho Perillo, no me quiero olvidar de nadie, a ver, Max Rodman, Titus Tutt y Nina Olsen. Esos eran los participantes del equipo. En ese momento el equipo eran de 6 y clasificamos saliendo primeros en el regional de Chile a CrossFit Games, primera vez. Posterior a eso nos vamos de Big y decido crear un equipo competitivo con más algo casero, ya teniendo mi box código CrossFit y con un poco de la filosofía que a mí tanto me gustaba, que era esta filosofía oriental o japonesa o de samuráis, teniendo como estandarte principalmente el honor o el respeto, que intentamos sostener de en algunos momentos mejor y otros momentos seguramente peor, pero todo lo que podemos y con eso como premisa. Surge de la idea de tener atletas de distintos lugares centrados bajo un equipo que no era en ese momento un box, sino era un equipo que venían atletas de muchos otros box a conformar un equipo que representaba a muchos lugares, y esa era la idea. Pero para atrás la vuelta. ¿Cómo para atrás? Volvés caminando para atrás. Te la tiro. Lo que me es difícil es bajar. Te la tiro. Ya te cagaste la tiro. Lo intento. Lo intentaré. Primero tengo que pasar. Y después vemos. Así, ¿no? Sí. No, porque te da como... ¿Cómo haces? ¿Quieres intentar uno?
esa idea de consolidar atletas de distintos lugares, ¿lo tomas como referencia de algún lado? ¿Puede ser de CrossFit o de otro deporte? ¿O es algo que vos tenías como esa sensación de que podía funcionar? La realidad es que lo que me pasó es que yo sentía que en ese momento del mundo que vivíamos nosotros en Buenos Aires de CrossFit, que era demasiado fuerte la sensación de permanencia, o había una situación en la que era hasta agresivo por momentos el yo soy de un lugar y vos sos de otro lugar, entonces tienen que las cosas estar mal y tenemos que ser enemigos o confrontar, como esa rivalidad que aparece de nuestra idiosincrasia quizás futbolera. Entonces me pareció que podíamos hacer algo lindo si no nos centrábamos en únicamente un espacio físico, sino una búsqueda de rendimiento y de resultados y de unión, porque lo primero que tenía y que tiene Samurai es, más allá del rendimiento, que por momentos está mejor y por momentos está peor, como puede pasar en cualquier lugar, tiene un entorno y una forma de trabajar en particular que va más allá de los resultados. Entonces era eso, era buscar un mensaje y que los resultados extiendan el mensaje, pero que lo importante era el mensaje, no la tabla. Lo que pasa es que muchas veces buscamos la tabla porque eso es lo que nos da exposición, y ese mensaje es más fácil trasladarlo y masificarlo, la verdad. O sea, necesitamos esa exposición o ese resultado para que la gente nos mire, pero lo que lo hacemos aunque no nos miren. Entonces era más que nada eso, mostrar un tipo de trabajo distinto. Cuando fundan Samurai, ¿estaba el objetivo directamente de volver a los Games? Siempre los objetivos de Pablo fueron los más altos posibles. Ok. Siempre. No, incluso estaba bastante en contra de cuando arrancaban las competencias nacionales de que las juguemos, porque sus objetivos siempre eran los mejores. Ok. Si bien cuando arrancamos, fue como una dupla, entrenador-atleta en 2011-12, su objetivo era ser el mejor entrenador posible, entonces yo le dije, entonces yo quiero ser la mejor atleta posible y la segunda mejor entrenadora. Okay. Fue como eso, y siempre peleándome para que me deje ir a jugar a competencias como el Sofi cuando arrancó, y interboxes que habían, y sin hacer caso jugando igual. Pero bueno. En el 2018, ¿cómo fue esa temporada para vos? A mí fue distinta a lo que fue el equipo, porque yo estaba viviendo en el sur, estaba viviendo en Comodoro, a más de 500 kilómetros del equipo, por lo tanto es regla, en ese momento fue la regla, que no se podía participar del equipo. Ok, ¿era de los 100 kilómetros? 500. Ok. 100, no sé, en ese año no sé qué cantidad de kilómetros. El tema es que yo no podía ser parte del equipo porque yo estaba viviendo en otro lado. Ok. Entonces, para mí fue duro entrenar sola allá, si bien viajé todo el Open, lo hice acá, hice todo el Open, y terminé clasificando individual a ese regional, pero no fui parte de lo que era el equipo que viajó a los Games, ni de suplente, ni de titular, ni no tenía posibilidad. Pero más allá de ese equipo, igual eras parte de Samurai. Sí, sí. ¿Cómo viviste esa experiencia individual? Yo sentía que viajé al regional a alentar a los chicos y después me quedaba un rato jugando yo. Ok. Esa era mi visión. No, siempre me costó encontrar el gusto de competir individual, y era todo el tiempo en pos del equipo para que llegue lo más alto posible. Y si se necesitaba algo, o la organización, incluso después a los Games viajo con ellos también para asistir, ayudar en lo que sea, el equipo de Pablo. Pero sí es todo en pos del equipo, y después jugaba un ratito. Sin desmerecer un regional individual, ¿no? De la nueva camada de Samurai, ¿quién es la persona que dice, este es bastante rompehuevo? Sí, obvio. Facundo Vázquez. ¿Vázquez es? Pero a la vez es tu dupla en la mayoría. Obvio, por eso.
Ok. Por eso dupla. Yo creo que era. Por eso. Yo era, cuando era chica, era una de las más rompehuevos, fuerte. Pero bueno, después va creciendo y va apareciendo la gente abajo y no tenés tantas ganas y tanta energía. Él es viejo y sigue siendo rompehuevos. Y como que te llega esa energía, como te potencia a seguir boludeando. Así que me divierte bastante. Por más que sea un gordo. Me divierto. Yo prefiero divertirme en esto. De lo que queda de competencias de este año y ponerle el año que viene, temporada de competencias nacionales y demás. ¿Hay algún objetivo en particular que tengas? ¿Un objetivo personal? Voy a Soulfit en duplas con el susodicho, con el señor Pipi. Hacer el mejor papel posible ahí, pero este año me anoté en ATD más 35, tengo ganas de ver hasta dónde estoy en esa categoría individual. Ese sí, le voy a poner un poquito más de ganas a todo lo que sea que se pueda. Y veré cómo llega el Open de febrero, Open CrossFit. Bien. Toda esa etapa está reservada para lo que es internacional. Pues yo me puedo colocar como acá. Abajo, eso me complica mucho la. ¿Cómo llegué a Samurai? Bueno, Saufi del año pasado, yo trabajé mucho tiempo en Palermo con Licha, fue mi alumno hace mucho tiempo, y me dijo, che, vamos a ir a Master, no sé qué, yo negado a Master, pero bueno, tengo 17 años, hay que aceptarlo. Vamos a Master en trío, no sé qué, me gustó la idea porque lo conocía él. Ay, Cristian. Cristian Castro, muy bien, ahí va, Cristian Castro, lo recuerdan, si no recuerden, ¿no? Sí, Cristian Castro Team. Me dijo, vamos a la Saufi. Y fuimos a la Saufi. Ahí conocí a Juani, yo todavía hacía la Plani, otra Plani que hacía en el boxo de trabajo que es Thunder, ¿lo conoces? Muy bien. Bien, voy y la pasé tan mal. La pasé tan mal. Además, si pueden agregar el video que estoy acostado en el piso llorando en un momento haciendo Devil Press, estaría bueno en blanco y negro. Si lo pueden ver. Lo vio toda Latinoamérica, chicos, así que seguramente la van a poder ver. Me sentí tan mal y me sentí tan bajo de nivel con respecto a los chicos que les pregunté qué hacen, cómo lo hacen, esto que el otro. Yo ya había venido a entrenar 3 veces acá y había visto cómo entrenaban, sábado 7 AM. Y eso ya me gustó, ¿viste? Ya tenés que hacer un sacrificio como para los sábados tenés que estar ahí. Me gustó. Y después nada, tengo una foto que estoy ahí tirado en el piso, devastado. En la primera clase me mando a Pablo, este soy yo el primer día. Me lo recordó hace 3-4 meses y me dice, ¿y cómo cambió todo? Y de verdad, cambió. Pero bueno, básicamente porque fui por las ramas, mal desempeño en un torneo. Yo ya venía mucho tiempo en una Plani y dije, bueno, voy a cambiar, no por la Plani, sino por mí, porque tal vez estaba en un momento de mi vida que estaba estancado o cómodo. En realidad el problema es estar cómodo. Cuando estás cómodo en la vida, siempre tenés que salir un poquito de la zona de confort. Entonces me aboqué 100% acá a Samurai. Qué loco eso, porque a veces no es que lo que estás haciendo no funciona, sino dices, necesito un cambio. ¿Por qué motivo? Porque a veces... Es como decís vos, yo estaba cómodo. Entonces el estar cómodo hace que eso que acabo de explicar. Estaba cómodo y por lo tanto me estaba relajado. Ya, calculo que sí, pero igual pregunto, ¿qué tanto conocías antes de entrar a Samurai a los miembros del equipo, capaz de los que ya tenemos tiempo? Bueno, yo estuve mucho tiempo en Tropa Palermo, donde estaba Santi Escarafia, integrante del Samurai Team glorioso que fue a los Games. Entrené mucho tiempo con él. Y en un momento también le pasó lo mismo, che, estoy estancado, me voy a ir, voy a hacer esto, voy a ir a Samurai. En ese momento no era tan conocido, sí, estaba Chafi, yo la conocía de nombre. Y encima había un Open que era
Dumbbell Snatch con Burpee Dog Shallow, no sé si te acordás. Chapi sale tercera del mundo, cuarta del mundo, y ahí como que el nombre, tipo, no, es Chapi, no sé qué. Lo único que me sé de Chapi en ese momento fue, vino una vez al box y me dijo, poneme Linkin Park. Fue lo único que me dijo, el único que me acuerdo. Hasta el sol de hoy. Hasta el día de hoy me dijo, poneme Linkin Park que tengo que rendir esto. Fui y le puse Linkin Park, la rompió en ese bot, no me acuerdo cómo era el bot. Nada, y ahí conocí a los Samurai Team. Conocí a Pablo, conocí a Juan, también conocía a Juan. Bueno, todo el glorioso Samurai Team vino a entrenar mucho tiempo ahí, los conocía. Pero con el que más afinidad tenía era con Santi Jarapia, que entrenaba con él mucho tiempo. El extraño Santi, si está bien. Empieza el entrenamiento con el equipo y llega el momento de jugar para intentar clasificar a unos games. Sí. En ese momento, durante ese proceso, ¿cuál fue la decisión quizás más heavy, más difícil que tuviste que tomar para decir con esto arrancamos? Las decisiones más heavy fueron, primero el tema, nosotros estuvimos desde 2015 intentando clasificar. En ese momento había lo que, no sé si se dice así, nosotros en Argentina le decimos los superregionales, tenías que ir a competir a Estados Unidos directamente en una semifinal. Nosotros estuvimos 3 años sin clasificar, quedándonos afuera directamente del Open, cuando había varios equipos argentinos que clasificaban. Y nosotros seguimos trabajando pensando en que lo íbamos a lograr en su momento, y en el 2018 nos sucede que clasificamos primero en el Open y ese fue el año que salimos segundos y por un doping positivo vamos a los Games. Pero previo a eso no es que veníamos ahí, no veníamos al más alto nivel y no veníamos codeándonos con los en su momento mejores o de mejor rendimiento, pero nunca dejamos de empujar para eso. Hay una diferencia grande, hay gente que quizás se mantiene ahí toda su vida en el 4.º puesto, 5.º puesto y nunca va a dar el salto, y hay gente que del 10.º puesto 20 sabe lo que quiere y de repente hay un salto de calidad inmenso. En decisiones difíciles, siempre que tuve que determinar quiénes eran los titulares, porque yo tengo un equipo que es mucho más que 4 personas que compiten hoy en día en equipo, 4 personas, y cada año tengo que determinar quiénes son los titulares de un equipo. Esos son los momentos más difíciles como entrenador para mí, porque no son 4 personas que se determinan como ustedes van a ser los 4 y hacen la temporada de ustedes, pase lo que pase. Sino que lo que tenemos es, vamos a hacer lo mejor y los mejores en su momento van a ser lo que representen al equipo. Entonces cada año es un estrés cuando ha pasado muy grande, porque yo sé que hay mucha expectativa y hay mucha gente que le pone muchísimo esfuerzo, y que te digan que no vas a estar vos es algo muy fuerte, pero creo que el valor importante es entender que el equipo es más importante que las individualidades, y eso no se da en muchos equipos. En la mayoría de los equipos hay 4, 5, 6 que dicen quiero ir yo y hacemos la temporada nosotros, y si no estamos nosotros no hay nadie, no va a haber un reemplazo, o soy yo o no es nadie, y nosotros tratamos de tener 3, 4 mujeres, 5, 6, 3, 4, 5, 6 hombres, y que nos peleemos o se peleen por ese puesto, porque yo creo que eso invita a que mejoren y que arriesguen y que se esfuercen mucho más. Es algo muy feo terminar de decidirlo. En los equipos que has tenido que elegir para la clasificación a los Games, pero también después hubo un montón de logros que también tuvieron, ¿te pasó de que algún atleta se sorprendiera positivamente porque fuera elegido? ¿Y cómo fue esa charla? Cuando alguien es positivamente elegido para ser titular, me ha pasado que se sorprendan, sí. Me ha pasado que estén contentos con la situación y que saben que se viene algo mucho más fuerte todavía, que tienen que aguantar mucho más. Sí saben que la exigencia aumenta y sí saben que no se puede bajar los brazos. Hemos tenido situaciones en las que había gente titular y que de repente no cumplían las expectativas, no comían bien, y les tenía que decir que si seguían por ese camino iban a ser suplentes, porque no estaban respetando lo que habíamos hablado y la situación que se venía viviendo.
Me pasó que hay gente que está muy convencida de que tiene que estar y lo está y está tranquila en eso, y me pasó que hay gente que se sorprende para bien y se sorprende para mal, las dos cosas. Es parte del rol. La mayoría de las veces es parte del rol. Hoy te digo que no sé si lo seguiría manteniendo, si se puede seguir manteniendo a través del tiempo. Es algo que cada vez menos gente quiere vivenciar, la posibilidad de algo negativo o la posibilidad de quedarse afuera, porque estamos en un mundo muy inmediato. La verdad es que hoy en día para la gente no competir un año pareciera algo gravísimo, y hay en los deportes olímpicos te quedas afuera de un mundial cada 4 años y le pasa a mucha gente que se queda afuera, o de las olimpiadas, y tiene que esperar 4 años más. Acá el año que viene tenés otra oportunidad y lo viven como el fin del mundo y lo viven como si fuera un ataque a su persona, como si fuera algo, a veces, no pasa siempre, pero ha pasado como que es contra ellas personas que no están, y no es en favor de hay otra persona que está mejor y que por eso tiene que estar esa persona y no uno. Es muy difícil, y toda la gente que estuvo te puede decir que hasta el año pasado no, porque no competimos, pero el anterior yo les decía que hasta que no tengamos que tener la fecha en la que yo tengo que cerrar el equipo no está cerrado, los titulares no están cerrados, quiero ver quiénes son los que están mejor y quiero ver el mejor nivel. Es esa manera, nos ha ido mejor y nos ha ido peor con esa forma, pero es la forma con la que se trabaja. Hay gente que te puede decir, no lo comparto porque han tenido años en los que no les ha ido bien, y si hubieran tenido gente X, les hubiera ido mejor, y eso sería ser resultadista. Yo creo que lo importante es el método y no el resultado, y ese método es el que creo que es el válido para buscar la mejora de los individuos más allá de un periodo de tiempo en el que son deportistas. Bueno, no fuiste una sola vez a los Games. Fuiste con Samurai Team, pero también has llevado, si no me equivoco, atletas de Age Group como Jesse. El año pasado, sí. Pero esa primera vez que vos vas a los Games, como Pablo, ¿cómo se sintió? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó por la cabeza? La primera vez que fui a los Games en el 2014 con un equipo de 6, trabajando para otro lugar, la verdad que yo tenía 10 años menos, tenía 27 años, 26 años, era muy joven. La verdad que las primeras veces los viví como algo muy bueno, porque cumplir un objetivo de tanto tiempo y de tanto esfuerzo es algo espectacular, pero por otro lado también te das cuenta que hay mucho espejo de color y mucha situación que no es agradable, incluso en el éxito, y me encontré también con situaciones en las que yo me comportaba de una manera en la que no creía la mejor, pero por estar en ese nivel de ansiedad y sobrepasado por situaciones, no he resuelto de las mejores maneras. A través del tiempo fui aprendiendo también, creo que cada vez trato de resolver mejor, pero sí, después de haber llegado hay un vacío muy grande en el cual uno piensa, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? ¿Vale la pena? Todo esto que trabajé, y vale la pena volver a hacer tanto esfuerzo para esto. Creo que no es tan determinante, pero sí creo que cuando alguien tiene un sueño y un objetivo, es importante entender que no va a ser nada espectacular lograrlo, pero sí va a ser espectacular después haber visto o haber entendido todo lo que te transformó la situación de buscar lograrlo y hacer el esfuerzo para lograrlo. Eso es lo que uno después, con mucho tiempo y mucho análisis, te das cuenta que es lo que te queda. Y no ni el viaje, ni la foto que te sacaste, ni la ropa que te compraste, ni la medalla, nada de eso te queda, más que estuve 4 años, o 6, o 2, o 1 haciendo esto, y me maté para esto.
todos esos días que viviste son un aprendizaje que te va a quedar para siempre. Llegué a través de un amigo, de Iván Borowski. Pablo en ese momento estaba buscando reactivar un poco el equipo y medio convocó varias personas y bueno, yo siempre tenía todos los movimientos, entonces Iván me dijo, ¿querés venir a probar? Es gente que labura muy bien, yo igual a Pablo lo tenía porque sé quién es Pablo, creo que muchos de la Argentina, por lo menos de la vieja escuela, saben lo que es el Samurai Team, lo que significa y quién es Pablo, entonces acepté de una. Samurai llego porque me lesiono del hombro, yo venía entrenando muy como yo quisiera, hacía lo que quería, me tocó un ejercicio que medio me demandaba, bueno, hoy mejor no lo hago, como me manejaba muy así y competía únicamente por diversión. Haciendo eso, hago partidos también de entrenamiento, ya lo de que subía pintada con mis amigos, hacíamos 4 watts en el día, cosas así, me lesiono el hombro, me agarra tendinitis en el supraespinoso, no podía ni siquiera agarrar cosas en mi casa, estaba limitada en mi vida cotidiana. Y llego a través de Paula, que yo la seguía, no nos conocíamos pero yo la seguía, llego a Fede Williams, que era el kinesiólogo de ella en ese momento, y yo estuve varias veces en el kinesiólogo, ahí quizás no estaban tan metidos en el CrossFit, y la recomendación era hacer CrossFit más rápido. Entonces, bueno, voy a ir con alguien que sepa un poco más de lo que hago, conozco a Fede y en las sesiones con él, charlando, surge que yo no tenía equipo, yo entrenaba muy sola, con mis amigos, y no tenía una estructura, no tenía un protocolo de fuerza que seguir, o de entrenamiento, yo decía, ok, estudio esto, mejor aquello, estaba como muy todo al aire, y él me cuenta un poco de Samurai. Me cuenta de Samurai, me decía que atendía no solo a Paula, que atendía a Juani, que estaba bastante cerca del equipo, que en el millón quizás yo no estaba yendo a la visita para atenderme con él. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Viste? Entonces hablo con Juani. Yo pensando que era un equipo que, viste, que pagás la plan y listo, entraste al equipo, ya está. Le hablo a Juani, che, ¿qué onda Samurai? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Dice, mirá. ¿A Juani que lo conocía? A Juani, no, lo tenía en Instagram. Okay. Y dije, me habló Fede de Juani y dije, hago contacto con él a través de Fede, ¿viste? Y le digo, ¿qué onda Samurai? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto sale la plan? Muy directo. Me dice, ¿qué haces, Valen? ¿Todo bien? La plani, no, o sea, no es una cuestión de valor, te tenés que juntar con Pablo, o sea, yo te puedo pasar el contacto y lo conoces y charlas con él. Y ahí yo dije, claro, o sea, no es pagan y de una entrada, ¿viste? Y por ese lado me entusiasmó, hablo con Pablo que me hace contacto Juani, tengo a Código por primera vez, yo no conocía el box y ahí lo conozco y me pongo a hablar de mis objetivos, de qué estaba haciendo. Entro al equipo lesionado, o sea, él me toma así, me adopta así, entonces justo en etapa de Open, hace 2 años van a hacer ahora. Entonces yo venía en tratamiento de café, entrenando con Pablo que me adaptaba a la plani y en el medio me anoté en el Open porque yo me estaba en la suplente. Yo dije, o sea, ojalá no le pasa nada, no le pase nada a las titulares porque yo que voy a hacer, estoy lesionada el hombro. Pero bueno, después del Open, conocí directamente a ellos en esa etapa y no pude dejar de venir o no pude desenganchar más del equipo y ya van a ser 2 años. O sea, así que tengo para agradecerle a Juani bastante, a Juani, a Fede y a Paula, toda la cadena. De todas las competencias que tuviste desde que ingresaste a Samurai, primero, ¿cómo te has sentido? Y 2, ¿cuál fue la competencia que te sentiste más cómodo con tu desempeño? Desde que entré a Samurai, todo el ámbito competitivo cambió completamente, por eso que te digo, yo entrenaba, era una planificación que compraba, pero no tenía ningún seguimiento, no tenía ningún coach, era todo muy autodidacta, entonces eso cambió al 100 y más, te diría. Así que no es una competencia, sino que es un rango general que cambió, que aumentó, que nada, eso excelente. Y después creo que Southfit del año pasado me sentí muy cómodo. Fueron en tríos, ¿no? Que fuimos en tríos, sí.
el fan club de Cristian Castro, un hombre muy reconocido para toda la competencia, y en esa fue una que me sentí muy cómodo. Ahora en StrongFit que competí, la verdad es que no estaba compitiendo en individual hace mucho tiempo, entonces el primer día me sentí medio raro, ya el domingo agarré un poco más de ritmo y fue mejor. Y de las temporadas que has hecho participando en equipo, ya jugando, bueno, el último formato que ya está desde hace varios años, que son 4 atletas. Sí. ¿Cuál fue el que más disfrutaste? El anterior a este, o sea, ahora tuvimos un Open en marzo más o menos. Claro. Bueno, la anterior creo que fue la que más disfruté. Creo que el formato también de la temporada era mucho más divertido porque estaban los cuartos de final, entonces eso me motivó mucho más. Yo me sentí muy bien en esos WODs y creo que ese fue el que más disfruté. ¿Hay alguna de las competencias que tuvieron juntos, alguna anécdota que me acuerdes de particular, alguna que esto fue divertido, fue interesante, fue lo que sea? Mira, así como divertido, principalmente eran los entrenamientos para la competencia, para mí, porque era mucha adrenalina y mucho, bueno, ok, tenemos que actuar como actuáramos en la competencia. Y después algo que no sé si divertido, porque lamentablemente mi primera experiencia en competencias grandes fue cuando entré a Samurai. Yo nunca había ido a una competencia de 2, de 3 días hasta que empiezo con ellos, iba más a Interbox, ¿viste? Y cuando me encontré en esa magnitud de estadio, de dinámica y toda esa estructura y muchísima gente, yo me sentí un poco sofocada. ¿Cuál fue la primera? La primera fue Software, o sea, la primera, sí, yo dije, no puedo creer que estoy acá, y lamentablemente esos 3 días no pude creer que estaba ahí, ¿viste? Entonces, quizás lo que sí fue lo más interesante y lo que más rescato fue la contención que hubo en esos momentos. Para mí, aparte de ser un grupo con el que entreno y me potencia y me motiva, es un grupo humano muy lindo. Y fue como mucha contención a mí en Sofi y en ATD, o sea, fueron las 2 pegaditas así el primer año que yo competía. Así que eso fue lo que yo más rescaté de esas experiencias, y tengo muchas anécdotas de contención a Vale, de bancarla, de que Vale, vamos para adelante, y mucho optimismo, porque yo como que no podía creerme que estaba ahí. Sí, muchísimo, porque es realmente, yo paso todos los días, 3 horas por día, alrededor de 6-7 pibes, y hay chicas que entrenan, pero quizás no tienen en su mente competir, entonces hay un momento en el que no puedo medirme con ellos, son los mismos parámetros, no son los mismos, aparte de que hacen otra planificación, partiendo de esa base soy la única que hace Samurai, entonces hay un punto en el que la comparación se me escapa un poco de las manos, comparación en el buen sentido, ¿no? De medirme. Cuando vengo los sábados, y eso es también lo que a mí me empuja a venir los sábados, puedo medirme con personas que de repente sí me pueden estar en la misma categoría, individual, suponete. Entonces, por ese lado está buenísimo. Y cuando entro estaba Chapi y Paula, y yo estaba como, ¿cómo puedo llegar a algo parecido? ¿Viste? Como ahí. Y bueno, se sumaron también más de la nueva camada, y ahí teníamos un nivel un poco más parejo, entonces la competencia se siente un poco más, esa es la realidad. Al principio me acuerdo de la Plani que estas 3 chicas y yo nos mandamos los resultados en otro grupo. Como, ¿para qué nos vamos a mandar con ellos? Mandémonos aparte, pero sí, el factor de que haya mujeres va a sumar siempre, porque yo después en la semana no lo tengo directamente. Me gustaría saber 2 cosas. ¿Cómo llegaste a Samurai? ¿Y cómo te sientes hoy, después de varios años, con el equipo? Bien, a Samurai llegué en realidad, yo en principio llegué entrenando a código, ¿sí? como mi lugar de box, como entrenamiento, siempre llegué por código, llegué porque llegué, no hubo algo. La realidad es que yo hacía gimnasia deportiva toda mi vida, hice gimnasia deportiva a nivel competitivo, y cuando decidí dejar la actividad, me dediqué a ir al gimnasio, entrené gimnasio porque siempre, exacto, básico, porque siempre fui una manija del entrenamiento, o sea, desde chiquita. Y me acuerdo que empecé a buscar, ahí mismo en el gimnasio había un profesor que hacía, como que daba más entrenamiento así de CrossFit, ¿viste?
Y dije, me gusta este tipo de actividad, ¿qué onda? Empecé a investigar, yo soy acá del barrio, obviamente, de Villa Urquiza, y me salía código. O sea, googleé código box, qué sé yo. Y tenía un conocido que era Gonza Sando, que entrenaba acá. Le escribo, che, Gonza, ¿qué onda código? No, vení a probar. Yo, desde que probé, me quedé. O sea, empecé tomando clases grupales, como cualquier otro. Después yo al mismo tiempo estaba estudiando profesorado de educación física. Me acuerdo que me empezaron a preparar para dar clases como coach de CrossFit. Tomé cursos, obviamente, me formé y después arranqué yo dando clases. Y al mismo tiempo estaba Pablo siempre dando vuelta por acá, por el box. Y me dice si quería entrenar un poquito más fuerte. Digo, ¿qué es un poquito más fuerte? ¿Viste? Cuando te empiezan a agarrar, ¿viste? Por ese lado decís, uy, boludo, acabo de arrancar, no sé, qué sé yo. Y bueno, me agarraron para entrenar en Samurai. En realidad, igual, empecé a entrenar con Pablo individual, primero con Tute. Eran como en su momento había 2 equipos. Y la idea de crear código yo creo que comenzó hace unos 15 años, más o menos. O sea, este es el año 13, no, ese es el año 12 de código. Así que habrá sido hace 14, 15 años. Dábamos clase en su momento, bueno, era el boom del CrossFit acá, en Argentina, sobre todo en Capital Federal. Y mi hermano, que estaba capacitándose para entrenador de CrossFit, él estaba estudiando profesorado de educación física. Yo estaba estudiando en la facultad, estaba estudiando consultoría psicológica. Y empezamos a armar, él más que nada quiso armar como un pequeño gimnasio adentro de la casa donde vivíamos, en la parte de la cochera de la casa, media cochera fue el primer gimnasio. Y yo cuando mi hermano arrancó eso, yo había empezado a tomar alguna clase con él y yendo también al primer Toluca, que estaba acá en Urquiza, en Bucareli Juramento. Nos daba clases Siri, Mula, bueno, gente con la que pioneros con Batu, con Nega. Había mucho entrenamiento de kettlebell, por lo que entiendo. Casi todo era kettlebell. Y lo que se llamaba era entrenamiento real, que era la capacitación que daba Siri. Que fue uno de los fundadores de Toluca, ¿no? Con el Soldado y Martín. Bueno, entonces ahí empezó como la capacitación y la manija de, bueno, quiero empezar a entrenar en mi casa, quiero ver o recibir clases en mi casa. Bueno, empezamos a armar un gimnasio que eran con 6 tatamis. Y yo ahí le dije a mi hermano que si él quería, yo me sumaba al proyecto, que comprábamos unos elementos más y armábamos toda la cochera. En vez de media cochera, armábamos toda la cochera. Entonces pasar de tener un 3x2 a tener un 3x6, ponele. Y eso se empezó a escalar hasta que venían amigos míos, amigos de mi hermano. Chapi fue una de las personas con las que empecé a entrenar, por ejemplo, compartí la primera clase con ella. Y eso lo mudamos empezamos a dar las clases en la plaza que queda enfrente, que es acá a 2 cuadras de código. O sea, todo pero la decisión de irse a la plaza ya fue porque la cantidad de gente era aún que ya no estamos entrando acá. Claro, era porque ya lo utilizábamos como recurso, la plaza. Y tuvimos también un periodo intermedio en el que fuimos a un colegio, al gimnasio de un colegio, en la cancha de fútbol de un colegio, tuvimos elementos ahí. Entonces ya como teníamos bastante gente, no sé qué te diga, teníamos 30 personas, 40 personas, no sé. Y entonces empezamos como a decir, bueno, empezamos a buscar un lugar para poner un lugar. Primero fue con unos socios, después eso se dividió, que fue los que después amigos que abrieron Cultura. Y eso derivó en seguir buscando lugar hasta que yo, más que nada yo, que estaba como con la idea en la cabeza, empecé a buscar local hasta que encontré este local que se estaba yendo. Era una concesionaria que se estaba yendo y yo hablé con el dueño y le dije, che, ¿ese lugar se está yendo? Sí, ¿querés el número de...? Ya estaba en inmobiliaria, lamentablemente, porque si no me zafaba un poquito de costo. Pero no. Y bueno, ahí rentamos con mi hermano el espacio y ahí le empezamos a meter de a poquito. O sea, desde el principio, la primera gran sede, por decirlo de alguna manera, fue donde estamos hoy. Sí, o sea, no fue la única porque tuvimos una franquicia en un momento en Pinamar.
Ok. Pero que ahí agarró la pandemia automáticamente, al año fue la pandemia y el dueño del local no tenían ahí buena relación como para decir, bueno, te perdieron el alquiler o algo, pero esta fue como la sede y siempre entrenó acá. El equipo, o sea, Samurai también ha entrenado en otros lugares porque era parte como del espíritu del equipo, como fue creado, que no fuera solamente el equipo de atletas de un box, sino que fuera un equipo de atletas que más allá del lugar tenga una fidelidad y un compromiso con el equipo y no con el establecimiento, que mi hermano siempre sentía como que eso ponía muchas trabas, como que te perdías de tener o gente o de compartir en otros lugares o de que sea algo más abierto, que él tenga más comunidad, el cerrarlo a un solo lugar. Tengo una pregunta que capaz enlaza un poco con lo que es Samurai Team, pero más enfocado a vos. O sea, cuando ustedes abren esto, ya vos tenías un grupo de personas que entrenaban y demás, pero ¿cuándo les empieza a ustedes, tanto a Pablo como a vos, como esto de, che, podríamos armar una competencia? O, che, ¿qué onda los equipos que compiten? ¿Cómo empieza esa semillita entre ustedes? La semilla de la competencia, decís. Sí. De competencia ya veníamos antes de tener el lugar. Ok. Como ya el primer Open que nosotros participamos, o sea, como grupo, no como código porque no existía, yo creo que fue en el 2011. No sé si 2011 o 2012, pero me arriesgo más a 2011. Fue el primer... tuvo de evento los 7 minutos de burpees a la marca, que compitió Chapi. O sea, acá Chapi se anotó en el Open y clasificó. Y clasificó entrenando en la plaza, o sea, rindiendo. O sea, están los videos de ella rindiendo en la plaza con una barra, que no era una barra con rulemanes, discos de fundición. En la plaza, la parte del arenero, tirando la barra desde arriba al arenero y trayéndola al cemento. Y Chapi clasificó con esas condiciones. Entonces, de la después no fue a competir porque todos los demás elementos no teníamos la capacidad de hacer un buen desempeño en un regional, ni en pedo. O sea, teníamos la posibilidad de ir a un regional a ver de qué se trataba, ¿no? Pero claro, juntar la plata, todo, ¿no? Entonces la parte de la competencia fue antes de código, ya se sabía. Y mi hermano laburó también en Toluca, laburó en Big, entonces él ya venía con... Primero que el año que clasifica Big a los Games, sí, que fue en los regionales de Chile, esto fue en el 2013. 2013. En agosto de 2013, antes de que nosotros abriéramos. Nosotros abrimos en noviembre de 2013. Ah, mirá. O sea, ya estábamos en obra acá. Yo estaba laburando en Big, ayudando a mi hermano. Él estaba laburando ahí y, bueno, el equipo laburó. Y en paralelo tenían este quilombo armándose. Claro. Qué locura. Pero bueno, o sea, en simultáneo, 2013 fue abrir esto y clasificar a los Games. O sea, hacer regionales, Games. Mi hermano como entrenador, Chapi como atleta, Delphi como atleta. Entonces, bueno, a semilla de la competencia era como parte de... Siempre estuvo en el ADN. Siempre estuvo. Y después hicimos competencias, por ejemplo, para hacer... para conseguir atletas. Competencia abierta para ser atletas, para estar en el equipo de competencia. Ah, como un... No quiero decir casting, pero bueno, ponele, sí, como un casting. Sí, como un casting de rendimiento. Y eso habrá sido al año siguiente de que abrimos. Y siempre, además, nosotros como después... Siempre fuimos como muy estrictos en el nivel de competencia, tanto en cómo tiene que ser un rendimiento de competencia, cómo tienen que ser los parámetros de rendimiento, cómo tiene que ser un juez, cómo tiene que darse una competencia a nivel horarios. Como que siempre fuimos a muchas competencias donde eso estaba muy mal. Por eso yo creo que siempre estuvimos haciendo competencias, nunca dejamos de hacer competencias, a veces con más seguidas y a veces más espaciadas, pero bueno, no sé, Seba Moto, que hoy es el que está más encargado de las competencias a nivel jueces, entrenó acá, o sea,
tenemos todos una escuelita de que no, las cosas hay que hacerlas bien, Hay que hacerlas hacerlas de bien. esta forma, y si no, nos enojamos, y si no, está todo mal. Entonces, bueno, por eso yo creo que tenemos que la gente, por lo menos el círculo que viene acá hace tiempo, tiene como ya armado en la cabeza cómo tienen que ser las cosas. Con Samurai Team, ¿cómo has estado vinculado? Y antes de Samurai existía, creo que fue Pauli, otro equipo, o había como un previo Samurai. ¿Cómo era eso? Con un momento en una reunión que tuvimos con Pablo y con Chapi, decidimos cómo iba a ser el esquema de atletas del lugar, y donde dijimos que había como 3 instancias, una como grupo 1, grupo 2, grupo 3. Okay. Grupo 1, grupo elite, grupo 2, grupo casi elite, grupo 3, grupo que está empezando a ser elite. Yo me encargué del grupo 3, Chapi se encargó del grupo 2 y Pablo se encargó del grupo 1. Ok. El grupo, o sea, mi equipo se llamaba G3. Yo agarré grupo 3, G3, listo, es suficiente. Igual es un gran nombre. Era un lindo nombre también. Después, como le encontré otra simbología, bueno. Bueno, Pauli estuvo en ese grupo, Juancito estuvo en ese grupo. Que era un grupo, no sé, yo creo que éramos 10, 15, 20 personas, depende del momento. Y nos entrenábamos los sábados al mediodía. Eso te iba a preguntar, igual tenían como esa dinámica de un día determinado se juntaban, hacían entrenamiento. Teníamos un grupo un día determinado, que era los sábados generalmente, y tenía una planificación bastante exigente, no es que era una planificación mucho más tranquila que la otra, solo que el nivel de gente que trabajaba no se dedicaba a eso, capaz los elite eran o entrenadores o dueños de un box, o tenían la posibilidad de tener su suficiente entrenamiento, tiempo. claro. Y los otros capaz que eran gente que laburaba 8 horas, tenía que estudiaba, tenía otro nivel de exigencia, claro. Y en ese momento yo estaba en el grupo 1, o sea, en el Samurai, y yo entonces entrenaba con Samurai y le daba clase al G3. Al G3. No sé cuánto habré estado en Samurai, yo creo que habré estado 2 años. Ok. Y como yo no tenía los hábitos 100% pulidos, desde la alimentación a la, no sé, preparación de entrada en calor o bla, nada, me rompí todo. O sea, el nivel de exigencia para mí era alto porque también no hacía las otras cosas. Tuve desgarro de los 2 hombros, desgarro de las 2 rodillas. Pero bueno, o sea, es un momento igual que recuerdo con mucho cariño, y creo que fue el momento donde mejor rendimiento deportivo tuve seguro y donde tenía una muy buena relación con el equipo. Llegué al equipo, creo que más o menos, cuando fue ATD 2023, yo fui equipo elite con Facu, y fue un equipo de último momento que medio que se armó en el momento, nos dieron un cupo y que no hicimos ni open ni nada, o sea, un cupo, entramos y fuimos a competir. Bai estuvo en Samurai, Bai mi pareja, estuvo en Samurai mucho tiempo, o sea que es muy amiga de Pablo. Ahí creo que Pablo nos vio competir y en ese momento termina TD y le escribe a Bai. Me acuerdo que le escribe a Bai y le dice ¿qué tan bueno es Bicha? Y Bai, una anécdota, que era más ser mi pareja, antes de ser mi pareja fue mi entrenador, mi primer entrenador. Ok. Y es muy de la escuela de Pablo, toda la vida. Entonces le contesta, y si lo entrené yo, es bueno, o algo así. Y eso de la escuela, es un poco que haces alusión. Entrenaste primero con Bai, Sí. y después migraste a Samurai Team. ¿Cuáles crees que son esas 2 o 3 cosas que hizo match? O sea,
¿qué 2 o 3 cosas dirías esto es muy característico de la escuela de Samurai Team? Yo creo que igualmente eso es como muy trillado lo que decís, pero el compromiso. O sea, yo creo que Vine no lo hubiese como así recomendado lo hubiese sugerido tal vez, entre líneas a Pablo, si ella no sabe que yo soy comprometido con lo que hago. Okay. Entonces el compromiso creo que es lo primero, como que entras al equipo, tenés que estar dispuesto a hacer todo tipo de sacrificios que te planteen. Y ella en algún punto nos lo hizo hacer en su momento cuando nos entrenaba, a mí a un chico y nada, creo que eso es lo principal. De las competencias que tuviste hasta ahora, bueno, igual vos has competido en el equipo, pero también has competido mucho individual, sobre todo últimamente. Sí, no tanto, más últimamente. Más últimamente. Es verdad. ¿Sentiste algún cambio desde que estás en Samurai? No importa si es físico o mental. 100%. No sé, si hablamos de parámetros, por ejemplo, yo tengo un limitante que era más en mi cabeza, pero una lesión en el hombro, que tengo artrosis, por ejemplo, en los 2 hombros. Eso me limitaba mucho más en mi cabeza que lo que hacía físicamente, entonces yo tenía muy poco, por ejemplo, volumen de gimnasia. Okay. Y de que estoy acá pasó a ser, no te digo mi fortaleza, pero se equiparó muchísimo con todo lo demás. Creo que mejoré mucho en ese aspecto, y eso mejoré en el aspecto individual, mejoré mucho más como base en los gimnasios. Tienes, bueno, de lo que me acuerdo, o fallar, pero de lo que va de año, las últimas 2 que recuerdo estuviste en Colombia. Estuve en Colombia. Y estuviste ahora en Strongfit, que metiste podio. En Strongfit salí primero. El año pasado también clasifiqué, hice el Open y clasifiqué a Strongfit Elite. Una experiencia muy dura. La verdad que estuvo bueno, me gustó, me sorprendí. O sea, empezó mi viaje individual, empezó ahí, esa competencia. Okay. Porque el año pasado hice equipo casi todo, o sea, hice todas las competencias la hice en equipo, menos esa. Y ahí fue como dije, no está mal individual, vamos a probar con eso. ¿Qué objetivo te gustaría cumplir formando parte del Samurai Team deportivo? Y estamos tratando, creo que como objetivo cercano, volvieron los equipos así, o sea, de manera oficial. Creo que como un objetivo ambicioso de mi lado es poder ir a participar de una semifinal y no solamente llegar y participar, sino poder medirme con gente que está muy arriba hoy en día. Y suena medio boludo lo que voy a decir, pero gente mucho más joven, porque hoy en día tal vez no lo sentía tanto cuando entraba a 35, pero ya llevo 2 años en la categoría y se da cuenta que hay cosas que todavía podemos correr a los pendejos, así que está bueno poder medirse en eso y decirle mira cómo te al viejo. Siento que no me siento un viejo para nada, ¿no? Pero bueno, a veces toca competir a la parte de otra gente que tiene muy sólida, de lina, y sí, entonces ahí toca apretar los dientes y también un poco la experiencia de conocerse, porque llevar tanto tiempo entrenando por ahí se conoce un poquito más y eso Lo conozco por Licha. Yo el año pasado me vine a estudiar acá a Buenos Aires y iba a un gimnasio que el dueño es amigo de Licha y me lo crucé, estuvimos hablando y de ahí me hizo el contacto con Pablo y conocí el equipo por él. ¿Ya hacías CrossFit antes? Sí, más o menos 2-3 años de CrossFit ya que venía haciendo. La primera competencia, esto me puedo equivocar, la primera competencia que tuviste como equipo de Samurai Team fue en ATD. Como equipo en cuarteto, sí, okay. Fue en ATD, después tuvimos outfit tríos con las chicas. ¿Con quién hiciste outfit? Con Melina y con Valentina. Ah, bien. Sí, pero sí, en cuarteto fue la primera vez en ATD. ¿Hay algún atleta de Samurai Old que ya tenías de referencia, además de Licha?
a Pauli la venía viendo ya hace un par. Sí. Después no, la mayoría los conocí acá. No los conocí. Y de tema de filosofía del equipo. Ahí va. ¿Qué sientes que hizo match con vos? ¿Y qué crees que fue lo que más tuviste que trabajar? Me gustó mucho el compañerismo, si bien es todo como que están muy enfocados en su objetivo, hay cierto lado de compañerismo. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Y qué crees que fue lo que más tuviste que trabajar? La confianza en mí misma, hasta el día de hoy, la confianza en mí misma, y el equipo también te dice, confía, vos podés, y te incentiva, entonces como que eso, ese lado está muy bueno. Cuando empezaste, o sea, cuando elegiste hacer CrossFit, Sí. ¿Ya tenías como esta hambre de competir? Sí, Okay. sí, porque competí siempre. Hice muy chica muchos años de gimnasia artística y tuve provinciales y nacionales. Y después atletismo, salto en largo, normalmente era lo que más me dedicaba y competía. Así como que me encuentro más con siento que me da mejor el rendimiento en un WOD en una competencia, porque sé manejar por ahí la tensión que entrenando el día a día. Como, o sea, que me alimenta. Disfrutas más el estar ahí. Sí. Mira. Con ácido, 2017, 18 por ahí, en el box donde entrenaba yo, el dueño era amigo de Pablo, me dice que había una convocatoria de atletas para entrar a un equipo, y ahí conozco a Pablo y ahí entro al equipo de una. Hoy en día mi papel dentro del equipo es más que nada, soy el coach de levantamiento olímpico, también compito obviamente, pero siempre cuando compito soy un compañero más, soy uno más. Cuando soy coach, es como que tengo los dos roles muy divididos ahí. ¿Cuáles crees que serían, aunque sea un pilar de Samurai? Lo correcto, no sé cómo nombrarlos, pero no, o sea, hacer lo correcto en hacer los parámetros como se deben, las cosas como se deben. Si el Open dice a 1,5 metros es a 1,5 metros, no a 1,4. Si los wall balls son con 9 kilos, es con 9 kilos. A 3 metros, si es a 3 metros, es a 3 metros. Si es a 3,05, es a 3,05. Es como que siempre todo buscar hacerlo de la mejor forma posible, para después cada vez que vamos a competir sea de esa forma que siempre lo vemos. O sea, es como que no sea algo extraño una vez que vas a competir. Sin contar este año, porque este año, bueno, no había pase a Copa Sur, y ahora el otro año todavía falta, sí. Pero del tiempo que llevas en el equipo, sí. ¿Cuál es la temporada que vos más recuerdas con más cariño? 2018, la que clasificamos a los Games. O sea, esa como parte del equipo, como parte personal, no sé, te podría decir la de 2023, que es la que vamos a los regionales presenciales en Brasil. Pero a nivel cariño, creo que 2018, pero por todo lo que conllevó de clasificar. En 2018 ya vos formás parte de Samurai Team. Sí, señor. Ok, y en ese momento, ¿cómo participabas en el equipo? En ese momento la clasificación era distinta, o sea, teníamos 5 semanas, si no me equivoco, de Open, y sumaban los mejores de cada equipo. En el Open sumabas en cada WOD los mejores, y eso hacía tu posición en la tabla. Tuve la posibilidad de sumar, tuve la posibilidad de que vaya muy bien en varios WODs de ese año, y poder sumar para el equipo para que ese año clasificamos entre los mejores, y después que los chicos en los regionales la hayan roto toda. ¿Te gustaba ese formato? Y hacía que el Open sea
muy sanguinario. Muy sanguinario. O sea, el Open capaz tenías que repetir 3-4 veces el mismo WOD. Tenías una semana para hacerlo y lo hacías la cantidad de veces que podías para sumar un segundo, o sea, cualquier cosa, un segundo, una repetición, lo que sea, siempre sabías que valía la pena porque después se veía reflejado ese segundo, ese minuto en la sumatoria total. Era feo. Dolía. Última pregunta. De temporada que viene, sí. ¿Qué te gustaría que pase con el equipo o dónde te gustaría ver al equipo? Dígase, individual o grupal, a Samurai Team. ¿Cómo ha sido ese camino post-games? ¿Sí? ¿Cómo has manejado a los atletas sabiendo que eres un coach que con determinados recursos ha podido ir a los games en más de una oportunidad? Sí. Yo creo que he sido a través del tiempo, o he intentado ser maleable sería la palabra, o he intentado cambiar según los alumnos o atletas que tengo en determinados momentos, y la exigencia también depende de lo que cada uno puede dar o le podemos exigir también. Hemos estado en momentos en que yo tenía alumnos atletas que cada vez querían ir más y más y más lejos, y eso también es muy motivante y me ayuda a pisar el acelerador. Y he tenido atletas en los cuales sentía que si pisaba el acelerador quizá no nos podíamos mantener o iban a pasar por situaciones desagradables, y no es la idea tampoco que alguien lo viva como un sufrimiento. Entonces, hoy en día tenemos otro foco, apuntamos otras cosas. Tenemos el año pasado en Copa Sur tuvimos un cierto rendimiento. La idea es ir mejorando año a año y va dependiendo también de quiénes se suman y cómo se suman y cómo estén preparados, no físicamente sino mentalmente, para ir dejando cada vez más cosas de lado, porque el nivel aumenta si uno está cada vez más dispuesto a buscar sacrificar o seguir rompiendo ese límite, y a veces uno llega a un límites demasiado grandes, y esa capaz no es la idea de todos, o se dan cuenta durante o después que es algo que no quieren, no están dispuestos a hacer. Yo como entrenador no exijo más de lo que creo que pueden dar. Si un alumno viene y me dice doy todo, le iré exigiendo progresivamente cada vez más hasta ver cuál es en su realidad mental el todo para esa persona, porque todos tienen una suposición de lo que es el todo. ¿Cómo continúa Samurai? Sería la primera pregunta. Sí. ¿Y por qué lo haces? Samurai ya para mí es un ente que se gobierna solo. No, a mi punto de vista intentamos tener una forma de hacer las cosas más allá del rendimiento, y hay momentos, como lo dije, mejores y peores. ¿Cómo sigue Samurai? Samurai sigue como tenga que seguir. Se autogestiona y autodeciden los chicos. Las decisiones son grupales, nunca es una decisión unilateral, y se construye, se va transformando y se construye año a año. Quizá algún día desaparece, así como que te digo que quizá algún día se duplica, no lo sé. Pueden pasar todas las variantes de Samurai. ¿Y qué hace que continúe o que siga? ¿Cómo fue? ¿Qué hace que sigas? Pues son un montón de años, un montón de esfuerzo y un montón de desgaste. No, que sigas vos. Que siga yo, sé, vivo. La verdad es que para mí ser entrenador de atletas es ser entrenador de personas y profesor de personas, y es intentar, para mí el deporte es una excusa por la cual llegar a la gente y
la transformación o la búsqueda de mejora es completa en el individuo. La excusa es quiero el deporte, me gusta, quiero mejorar. Eso es como lo más efímero, de lo que menos me importa. A través de ese fundamento y de esa búsqueda y de ese capricho podemos hacer 1.000.000 de cosas. Y eso es la búsqueda. Entonces, de alguna manera, para mí, yo sigo en esto por pasión. El deporte se hace por pasión. No existe que alguien haga algo de este tipo sin que sea algo emocional. Yo siempre lo digo. Es completamente emocional, y esa emoción tan grande y esa pasión y esa convicción hace que en algunos casos sea rentable económicamente, pero principalmente es algo que te motiva, nada más, la búsqueda. Fin.